los bordes mediales de las clavículas que deben de ser equidistantes a la apófisis espinosa. Cuando no se cumple eso, se dice que está rotada y dependiendo de cuál clavícula está más alejada, podemos decir que está rotada hacia la derecha o hacia la izquierda. En la angulación es lo que les dije, que las clavículas deben proyectarse sobre las terceras o cuartas costillas y deben conservar la forma en S. Esta es una póstero anterior. Recuerden que en las anteroposteriores las clavículas pueden verse completamente horizontales. Y la magnificación es que en algunas estructuras pueden dar la falsa impresión de aumento de su tamaño, como el corazón en una radiografía anteroposterior. ¿Cómo evitamos en una radiografía anteroposterior este efecto de magnificación? Separando mi emisión o mi tubo de rayos X. Entonces vamos a comenzar. Si se dan cuenta, en una radiografía lo que tenemos que diferenciar son tus arcos costales anteriores, que son los que están sombreados con amarillo, y los arcos posteriores, que son los que no están sombreados. Entonces, cuando ustedes quieran contar si realmente está inspirado o no, vamos a contar los espacios intercostales posteriores, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si se dan cuenta, cuando nosotros tenemos esta buena inspiración, podemos evaluar la totalidad de tus campos pulmonares y no vamos a tener problemas en decir si hay áreas radiopacas o radiolúcidas. ¿Qué pasa en el caso de esta otra imagen, que es la inferior? Vean que la inspiración es muy pobre. Si solamente contamos los espacios, solo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, exagerando 7. ¿Qué es lo que condiciona? Si se dan cuenta, en la base del pulmón izquierdo no podemos lograr representar si esta área será una consolidación o si será la expiración normal, porque recuerden que al expirar lo que vamos a tener mayor representación es de tu intersticio y de tu trama broncovascular. Entonces, podría ser que solamente se trate de la trama o podría ser que sí hay alguna patología. Entonces, es importante que nosotros busquemos una buena inspiración. Cuando hablamos del centraje, decíamos esto, que el borde medial de tus clavículas sea equidistante a las apófisis espinosa. Y en la penetración, que podamos ver los cuerpos vertebrales a través de la silueta cardíaca. Vean cómo en la parte superior sí podemos ver las apófisis espinosa, pero estas ya no se representan cuando vemos la silueta cardíaca. Esto nos indica que sí está bien penetrada. ¿Qué pasa si podemos ver nosotros las apófisis espinosa? Quiere decir que la penetración ha sido mucha, vamos a tener mayor representación de las estructuras óseas que de los campos pulmonares. Entonces, vean este esquema. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo a mi paciente rotado? Cuando mi paciente está completamente centrado, vean que lo anatómico se representa de forma homogénea en el receptor de imágenes. Cuando mi paciente está rotado hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿qué es lo que pasa? Que la estructura que está alejada de mi receptor de imagen va a impresionar que se localiza en otra parte. ¿Se dan cuenta? Y eso no puede confundir uno en de que la silueta cardíaca o que el mediastino esté desplazado, que mi tráqueo esté desplazado, pero si nos damos cuenta es solamente por la posición de mi paciente. Entonces, veamos en esta radiografía. Entonces, ya hemos aprendido cómo se debe ver una radiografía bien inspirada, bien penetrada, que no está rotada. Entonces, comenzamos por la inspiración. Si nos damos cuenta, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios intercostales. Dijimos que debería ser de 9 a 10. Segundo, veamos que si está centrado o no. Si se dan cuenta, impresiona que tu silueta cardíaca 1 es más grande. Cuando obtengan eso, vamos a los factores técnicos. Entonces, si tu placa está rotada, vean cómo las clavículas no son equidistantes entre ellas, por lo tanto, todo este artefacto que tenemos es por la rotación de tu paciente. Y segundo, la penetración. Vean que en ninguna parte de tu silueta cardíaca podemos visualizar los cuerpos vertebrales. Entonces, todas estas imágenes, más que nada la basal izquierda, no podemos confirmar que se trate de una patología o no. ¿Por qué? Porque todos los factores técnicos son inadecuados. Entonces, esto es lo que le decía de que sea equidistante. Vea que vamos a sombrear las clavículas y las apófisis espinosas. Cuando está centrada, no hay ningún movimiento, las estructuras están en su posición adecuada. Vean entonces en este otro caso, en la cual la clavícula izquierda está mucho más separada. Vean cómo toda la silueta cardíaca se está desplazando hacia el lado izquierdo. ¿Será por efecto de masa? No, es simplemente por la mala posición de tu paciente.
Cuando hablamos de colimación, contraste y definición, ¿qué quiere decir colimación? ¿De a dónde me está abarcando la imagen radiográfica? ¿Qué quiere decir? Que hacia cefálico tenemos que tener la representación de la región cervical inferior. ¿Por qué? Cuando tengamos casos de enfisema subcutáneo, ver si nos ha extendido hacia la región cervical. Hacia caudal tenemos que evidenciar los senos costodiafragmáticos. Recordemos que los senos costodiafragmáticos no van a ser horizontales. Si se dan cuenta en la imagen, va a tener una cierta angulación. Si nosotros, o si el tecnólogo corta la imagen, imagínense que la corta a este nivel, no vamos a poder discernir si hay un derrame pleural o no. ¿Y qué nos dice con contraste y definición? Que nosotros podamos diferenciar las 5 densidades básicas. Como esta ya es de tórax, recuerden que vamos a tener 5 densidades básicas. La primera va a ser el aire, la segunda la grasa, la densidad agua, la densidad calcio y la densidad metal. Que nosotros digamos que es un buen contraste y definición es que podamos diferenciar por lo menos 4 densidades básicas, porque la de metal puede no verse, porque se van a ver en cuerpos extraños. Pero ven en esta imagen cómo podemos diferenciar bien la densidad aire, la densidad grasa, la densidad de partes blandas y la densidad ósea. Entonces, esto es lo importante de que podamos diferenciar todas las estructuras. Entonces, esto es lo que se habla cuando hay magnificación, que quiere decir cuán pegado está la imagen a tu receptor de imágenes. Vean que cuando tu imagen o lo que tú quieres graficar está casi cercana a tu receptor de imagen, la magnificación es mínima, es nula. Esto en el caso de una radiografía, por ejemplo, póstero-anterior. Pero vean qué es lo que pasa cuando tu imagen está separada de tu receptor de imagen. Vean cómo, como la emisión de rayos X es en abanico, lo que va a condicionar es un aumento del tamaño. No porque sea patológico, sino porque es la física de cómo se está emitiendo tu haz de rayos X sobre tu receptor de imágenes. En este caso, solamente tenemos que separar o tu equipo de rayos X con tu tubo lo separas para no tener este artefacto de magnificación. Ahora vamos a ir a la anatomía radiológica. Entonces, todos sabemos que nuestro parénquima pulmonar, que nuestro pulmoncito va a estar formado de los alvéolos. Pero es importante recordar esto, de que no solamente vamos a tener alvéolos, sino también intersticio pulmonar, que es el tejido de soporte dentro del pulmón, que va a incluir tu epitelio alveolar, tu endotelio capilar, pulmonar, la membrana basal y los tejidos perivasculares y perilinfáticos. ¿Por qué es importante? Porque si solamente contendríamos aire, veríamos completamente radiolúcido. Pero si se dan cuenta, dentro de tu radiografía vas a tener imágenes lineales que son radiopacas. Todo esto hace referencia a lo que es tu intersticio, hace referencia a tu trama broncovascular. Entonces, lo primero es diferenciar la lateralidad. Recuerden que vamos a tener el lado derecho y el lado izquierdo. Vean que el lado derecho siempre de todas tus imágenes radiográficas se va a localizar en este sitio, mientras que el lado izquierdo a este nivel. Entonces, miren que en esta radiografía, que es una radiografía de tórax en proyección póstero-anterior, lo primero es que podamos diferenciar esto. Uno, tu trama broncovascular. Entonces, no todas las líneas que van a ser radiopacas son patológicas. Muchas veces solamente es tu trama broncovascular. Entonces, comencemos por la lateralidad, tanto derecho como izquierdo. El mediastino es el que se va a localizar a nivel de los dos pulmones. En tu radiografía, en proyección lateral, esta es una lateral izquierda, vean cómo la parte anterior de tu silueta cardíaca contacta con tu diafragma. Hay una zona muy importante, que va a ser la zona retroesternal. ¿Por qué es importante? Porque pueden haber consolidaciones, y si, por ejemplo, este espacio aumenta, que no debe superar los 2,5 centímetros, podemos hablar de un estado de hiperinsuflación. También recordemos, esta imagen nos ayuda a recordar cómo se localizan o cómo se proyectan tus diafragmas. Vean que no son horizontales, sino que tienen una angulación hacia caudal. Y lo mismo va a pasar en tu proyección lateral. Vean que el seno costodiafragmático, el anterior, es mucho más cefálico que el posterior. Entonces, tus laterales te ayudan cuando tienes sospecha de un derrame pleural mínimo. ¿Por qué? Porque lo vamos a localizar a este nivel. Cuando ya hablamos de la segmentación pulmonar y de los lóbulos, todos sabemos que el derecho va a tener 3 lóbulos y el izquierdo 2.
lo que tenemos que ahondar es de que cada uno de los lóbulos va a tener un segmento especial. ¿Y cómo es que se están formando estos segmentos? Por la división de tu árbol bronquial. Vamos a ver que tienes la tráquea, la carina. Vean cómo para el derecho se va a dividir en tu bronquio superior y en tu bronquio interlobar. Este interlobar es el que te va a dar para el lóbulo medio y para el lóbulo inferior. A diferencia del lado izquierdo, que solamente vamos a tener un bronquio superior o un bronquio inferior. Es por eso que acá solamente tenemos dos lóbulos y el del superior es el que te va a dar el de la línea. Y es así como se representa la formación. Veamos que la división hacia los lóbulos va a ser dado por las cisuras, en el caso del derecho, las dos cisuras, la transversa y la oblicua, y en el lado del izquierdo solamente por la oblicua. Otro caso que hay que recordar es que tus cisuras van a ser la proyección o la prolongación de tu pleura visceral. Entonces, cuando ya recordamos cómo es que se está dividiendo, vamos a poderlo representar en una imagen radiográfica. ¿Qué es lo importante en esta imagen? Que recordemos esto. Vamos a tener el lóbulo superior, pero vean que quien está en contacto con la silueta cardíaca en el lado derecho es tu lóbulo medio. El lóbulo inferior en tu imagen posterior, en tu imagen frontal, tiene poca representación. ¿Pero por qué se da esto? Porque vean que tu lóbulo inferior tiene una posición mucho más posterior, a diferencia del lado izquierdo. Vean que quien ocupa la mayor cantidad es el lóbulo superior y nuevamente el lóbulo inferior tiene una poca representación, como en este caso. Vean que tu lóbulo inferior es mucho más posterior y el lóbulo superior, que incluye tu língula, es mucho más anterior. ¿Por qué es importante recordar esto cuando hablemos del signo de la silueta? Entonces recuerden qué lóbulo es el que está en contacto con tu silueta cardíaca. En una radiografía es a veces difícil poder diferenciarla. Poder diferenciar los segmentos. Pero podemos proyectarnos cuando tenemos tanto tu radiografía antero-posterior como las laterales. Si tú tuvieras solo la radiografía antero-posterior, va a ser bien difícil que proyectes los segmentos. Pero vean que cuando ya tienes tu proyección lateral, tanto la derecha como la izquierda, es mucho más fácil poderlas representar. Entonces vean que tu lóbulo superior derecho va a tener tres segmentos: el apical, el posterior y el anterior. ¿Cómo es que se forma? Nuevamente, por la segmentación de tus bronquios. Mientras que el lóbulo medio solamente va a tener dos segmentos, el lateral y el medial. El lóbulo inferior va a tener cuatro segmentos, el superior, el medio basal, el látero basal y el postero basal. ¿Qué es lo que va a cambiar en el lado izquierdo? Primero sabemos que solamente tenemos dos lóbulos, pero cuando hablamos de la segmentación, vean de que tu segmento, que aquí estaban separados, el apical del posterior, acá se unen y se va a llamar ápico posterior. Nuevamente vas a tener tu segmento anterior, el lingular superior y el lingular inferior. Acá otra vez tienes tu segmento superior. Acá se va a unir tu anterior con el medial, entonces va a ser antero medio basal, tu látero basal y tu postero basal. ¿Qué quiero decir? Que con tus dos radiografías tú podrías definir más o menos la localización de tus segmentos. Cuando hablamos del mediastino, recuerden que van a ser todas las estructuras que se localizan entre ambos campos pulmonares bordeados por tu pleura mediastinal. Entonces, no solamente te va a incluir a tu silueta cardíaca, te va a incluir a tus grandes vasos, a la tráquea, a cómo se divide la tráquea, a tu sistema linfático, porque recuerden que dentro del mediastino tenemos sistema linfático y a los signos. Cuando nosotros vemos una radiografía, lo que vamos a proyectar no solamente es el órgano, ¿cierto? Porque podemos no representarlo en una radiografía, sino las líneas mediastinales. Y estas líneas mediastinales nos hacen referencia a cada uno de los órganos. Entonces, el 1 es la tráquea, vean que el 2 es tu carina. Acá vamos a tener la línea mediastinal que corresponde a tu vena cava superior. El 8 corresponde al borde de tu aurícula derecha. El 3 al callado de la aorta y el 4 a tu aorta descendente
el 5 al ventrículo izquierdo, el 6 y el 7 a ambos hemidiafragmas. Entonces, pese a que no podamos ver muy bien las estructuras, sí podemos representarlas cuando reconocemos estas líneas mediastinales. Entonces, recordemos cómo es lo normal, porque solo vamos a poder reconocer lo patológico cuando sabemos que no está normal a lo que yo lo aprendí. Dentro de tu mediastino tenemos que incluir a los cilios. Recuerden entonces que no solamente está formado por vasos, por tu bronquio, sino también una estructura muy importante que es tu sistema linfático.